Hola chicos, hoy vamos a continuar con otro tema de nuestro programa que son las variedades lingüísticas. Ustedes ya vieron un video en donde les explicaba qué era cada una, pero vamos a retomarlas y vamos a ver cómo se analizan. Entonces, primero recordar que las variedades lingüísticas o los lectos son las maneras de hablar de las personas según sus características. ¿Qué características son esas que cambian la manera de hablar de personas que tienen el mismo idioma? Por ejemplo, su edad, no habla igual el adolescente que el adulto que el niño, el lugar de donde viene, el español, el mexicano, el colombiano, el argentino, si bien todos hablamos español, no hablamos el mismo español, tenemos palabras que son propias de un lugar y gracias a las cuales podemos identificar de dónde viene una persona, y también tiene que ver con la profesión. Depende de si uno está hablando con el lenguaje de médico, con el lenguaje de abogados o con el lenguaje propio de lengua o de geografía, va a usar palabras técnicas que no lo usaría si no está hablando con personas que tienen esa profesión. Vamos con el primer lecto, el dialecto, que es la variedad que depende de dónde viene una persona, es decir, de su lugar de nacimiento. Acá es donde tenemos que identificar si una persona es española o es chilena o es cordobesa o es salteña, etc. El dialecto se va a clasificar en regional cuando sí podemos identificar de dónde viene esa persona. Por ejemplo, si escuchamos Basta, güey, sabemos que es de México. Y vamos a decir que es un dialecto urbano cuando no se puede identificar de dónde viene una persona. ¿Por qué? Porque está hablando con lenguaje neutro, el lenguaje que es común a todas las personas que hablan español independientemente de su país. Por ejemplo, si dice basta muchacho, esa frase puede ser dicha por cualquier persona que habla español. El cronolecto es la variedad que depende, por un lado, de la edad que tenemos y de la época de nuestras palabras. Según la edad, el cronolecto puede ser infantil, que está compuesto por todas las palabras que usan los bebés, como upa, mema, guau guau, por el cronolecto adolescente, que son las palabras propias de esa edad, que siempre se están renovando, como ATR, milipili, joda, y por último, el cronolecto adulto, que no tiene tanto que ver con la edad, porque los niños y adolescentes también pueden utilizar este cronolecto, sino que más bien son las palabras que forman parte del idioma general. Es decir, si el adolescente dice joda, es una palabra propia de adolescentes. La forma adulta de decir es fiesta. Básicamente tenemos que pensar que el cronolecto adulto es muy parecido al registro formal. Entonces, cuando son todas palabras comunes del idioma, es cronolecto adulto. Los adolescentes utilizan el cronolecto adulto cuando, por ejemplo, hablan con el profesor. No me van a decir, profe, ayer hubo una super joda, me dicen, ayer hubo una super fiesta en la casa de fulano. Así que este no tiene tanto que ver con la edad. Y según la época, tenemos un cronolecto antiguo donde están todas las palabras que usaban nuestros padres y abuelos cuando eran adolescentes. ¿Vieron que les dije que en el cronolecto adolescente están palabras que se van renovando? Bueno, cuando yo era adolescente teníamos ciertas palabras que ya no se usan más y lo mismo le pasa a sus padres y a sus abuelos. Cuando eran adolescentes tenían palabras que en este momento no se usa más. Por ejemplo, la palabra copetín, la palabra ir de asalto, la palabra afilar, arrastrar el ala. Si ustedes les preguntan a sus padres y abuelos, seguramente conozcan y les suene a cómo se hablaban los adolescentes en una época, pero que ya dejaron de usarse. Y el cronolecto moderno son todas aquellas palabras que se siguen usando en este momento. Por último, tenemos al sociolecto, que es la variedad que depende de la profesión de una persona. Es decir, acá tenemos que ver si quien está hablando está utilizando vocabulario técnico de su disciplina o bien está hablando de manera general. El sociolecto se clasifica en técnico y
que lo podemos identificar cuando una persona usa palabras que solo se encuentran en la disciplina en la que se formó. Por ejemplo, un médico diría cefalea, o nosotros en lengua tendríamos palabras como coherencia o cohesión que solamente lo utilizan en lengua, no van a biología a decir, profe, lo que escribe no tiene cohesión, van a decir, profe, eso tiene muchas repeticiones. Entonces, el sociolecto técnico se da en absolutamente todos los ámbitos, en todas las materias que ustedes estudian. Cada vez que tienen ahora en la carpeta de una materia, están ante el sociolecto técnico, palabras propias de esa disciplina. Si no, estamos ante el sociolecto general, que son las palabras que no forman parte de ninguna disciplina, las palabras comunes a todos. Por ejemplo, si el médico dice en su sociolecto técnico, tengo un paciente con cefalea, en un sociolecto general, si estuviera hablando con la esposa o los hijos que no son médicos, diría, vino un hombre con dolor de cabeza. No va a decir cefalea porque sabe que la esposa y los hijos que tienen otras profesiones no van a saber lo que significa. Para eso usa una forma más común de llamarla, o podría decir, vino un paciente con dispepsia, diría con su vocabulario técnico, pero si quisiera hablar de manera general, diría, vino un paciente que está empachado. Ahora, ¿cómo analizamos las frases según los lectos? Por ejemplo, tenemos esta frase, estábamos todos los pibes en el bondi, ATR para el UPD. Las frases, todo lo que vayamos a analizar en las variedades lingüísticas, tienen que sí o sí ser analizadas según las 3 variedades y el registro. Es decir, que de cada una vamos a poner cuál es el dialecto, cuál es el sociolecto, cuál es el cronolecto y cuál es el registro. Entonces, veamos. ¿Qué dialecto podrá ser el de esta frase? Puede ser o regional o urbano. Claramente está la palabra pibe, bondi, ATR y UPD, que son palabras propias de Argentina. Podemos identificar claramente de dónde es la persona que está diciendo esto. Entonces, dialecto regional, porque se sabe de dónde es, y siempre que pongamos que es regional, es decir, que identificamos de qué país viene, tenemos que poner cuál es ese país. En este caso es Argentina. También puede ser un regional de España o regional de México. Ahora vamos con el cronolecto. Vamos a ver, será infantil, adolescente, adulto. Y tiene la palabra ATR, UPD. Son palabras propias de los adolescentes. Y según la época, son palabras que se usan todavía, así que es moderno. Cronolecto adolescente y a su vez de época moderna. Sociolecto. ¿Está hablando con palabras propias de una disciplina, de una materia de la escuela? No, son formas que está hablando con palabras generales, por lo tanto un sociolecto general. Y por último, sí o sí, siempre tienen que estar estos 4, el registro. Claramente es un registro informal. Veamos otro ejemplo. La célula es la unidad mínima y cuenta con varias organelas, como las mitocondrias que aportan oxígeno y el citoplasma, que es una barrera que les sirve de defensa. De nuevo, dialecto. Esto puede ser dicho por cualquier persona de habla hispana, es decir, lo puede haber dicho el cubano, lo puede haber dicho el venezolano, lo puede haber dicho el chaqueño y el correntino. ¿Por qué? Porque no hay ninguna palabra que nos diga que esto que es específico de un lugar. No dice güey, no dice tío, no dice pibe, nada que nos diga, este viene de tal lugar. Entonces es dialecto urbano, que es cuando no podemos identificar el lugar de donde viene. Cronolecto. Acá no hay palabras ni de bebés ni palabras de adolescentes como ATR, UPD, que lo vimos antes. Esto claramente es un cronolecto adulto, moderno, porque son palabras que se utilizan todavía. Sociolecto. Y acá claramente están todas las palabras que ustedes usarían en una clase de biología y solo de biología. Por lo tanto, es técnico. Cada vez que pongamos que el sociolecto es técnico, tenemos que poner de qué materia sería. En este caso de biología, puede ser técnico de medicina, técnico de lengua, técnico de
geografía, técnico de química. Lo mismo acuérdense con los dialectos. Cada vez que encontramos un dialecto regional, tienen que poner el país de dónde es. Y el registro, bueno, claramente es un registro formal en este caso. Y así es como se analizan cada una de las frases de personas que vamos a ver. Bueno, espero que les haya servido para entender un poco más el tema. Nos vemos.